rostro. Y sobre todo, ¿verdad? De que de una u otra manera yo sé que Dios los ha bendecido, pues, ¿verdad? Porque los ha dado lo necesario para este cuerpo, ¿verdad? Material. Más en este momento, hermanos, venimos a buscar ese pan que, hermanos, que desciende. ¿De dónde dice? Del cielo. Pan del cielo. Hagamos una oración, hermanos, para que empecemos. Gracias, buen Dios, por permitirnos, Padre, doblar nuestras débiles rodillas. Gracias porque hasta aquí, pues, podemos respirar este aire. Nos ha dado, Padre, pues, el alimento de esta mañana, ese alimento material. Gracias, buen Padre. Mas en este momento venimos a buscar ese alimento espiritual para que usted pueda hablar a nuestras vidas. Pues vamos a escudriñar su palabra. Le ruego, buen Dios, que perdone mis pecados, todas aquellas malas acciones, todos aquellos malos pensamientos, aquellas cosas que he hablado que no están bien y he visto. Ayúdeme, buen Dios, y perdóneme, para que pueda tener efecto, buen Padre, su palabra en esta hora, en esta mañana, y pueda, pues, obrar en la vida de cada uno de nosotros, porque reconocemos que su palabra, buen Dios, es veraz y es santa, y su palabra, y es por eso que le rogamos que nos permita abrir este libro sagrado y asimismo escudriñar su palabra, y que pueda hablar, buen Dios, como dice, esas palabras sabias y entendidas a un pueblo, pues, que pueda discernir, buen Dios, que anda buscando, pues, ese alimento espiritual. Le rogamos, Padre, pues, que se quede con nosotros y que a través de su poder, de su espíritu, usted, pues, nos ayude a todos a comprender lo que usted quiere hablarnos en esta mañana. Porque todo, Padre, pues, se lo pedimos en esta hora, en el nombre bendito de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Bendito sea Dios. Que nos habla, hermanos, a tiempo y fuera de tiempo, hermanos. Como dice, hermanos, que en el libro de Génesis, hermanos, capítulo 6, que el Espíritu de Dios, hermanos, contendía, dice, con aquella gente, hermanos. ¿Verdad? Con aquella gente, hermanos, que desistía a oír esa reprensión, porque la Escritura dice, hermanos, que Noé, dice Pedro, que fue pregonero de justicia, hermanos. Y por esa fe, hermanos, ¿qué pasó? Condenó al mundo. Siendo salvo solamente, dice, su familia, ¿verdad? 8 personas. Hoy en día, hermanos, comprendemos que esa barca, hermanos, hoy es la iglesia de Dios, columna y baluarte, dice, la verdad, proclamando, hermanos, el señorío de Cristo, como dice, ¿verdad?, a todas las gentes. Y es necesario que hablemos más de Cristo, porque hay personas, hermanos, que necesitan oír este mensaje, hermano. Pero ¿qué pasa? Vemos nosotros, hermanos, que muchas personas buscan este alimento, y hoy en día, así como nosotros, tenemos una lectura, hermanos, vea, en Romanos capítulo 7, del 1 al 25. Vamos a poner el título, dice: la ley, dice, del pecado. La ley del pecado, hermanos. Así es, correcto. Abramos este libro sagrado en el libro de Romanos. Sí, 7.
del 1 decimos, hasta el verso 25, es algo del 1 al 25, hermanos. No sé, hermanos, si lo hacemos participativo, son varios versículos, para Romanos 10, no ser gravoso, ¿sí? Al que le vaya diciendo, pues si gusta se para, se pone en pie, y da el versículo. Voy a decir el 1 yo, hermanos, el verso 1. Digo yo el verso 1 y posteriormente vamos así, hasta donde lleguemos y bueno, creo que va a regresar acá, vea. Dice, ¿acaso ignoráis, dice hermanos, pues hablo, dice, con los que conocen la ley? Que la ley se enseñoreará, dice, del hombre, entre tanto que éste vive. Mi hermano José Antonio. Porque la mujer... No, aquí vamos a empezar. Hermano José Antonio, después va a llegar esto. Perdón, hermano. Perdón. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, no con este vive, pero si el marido muere, ella será libre de la ley del marido. Si en vida del marido se uniera a otro hombre, se llamaría adúltera, pero si su esposo muere, queda libre de la ley. De tal manera que no se adultera si se casa con otro. Gracias. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin que demos fruto para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas condenadas por la ley obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. Hermano Damián. No, hermano. No, hermano Doy. Sí, hermana sería. No sé. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Gracias. ¿Sí? Pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero debido al mandamiento del pecado vivió y yo morí. Porque el pecado tomando El 10. eso. Y allí que el mismo mandamiento, esa era para vida, Para vida. A mí me resultó, dice, para muerte. a mí me resultó para muerte. Gracias. El pecado había ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. Sí. De manera dice que la ley a la verdad dice es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno dice vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, dice el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte. Por medio dice de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento, dice, el pecado llegase, dice, a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, dice, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, dice, no lo entiendo, pues no hago, dice, lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, dice, que la ley es buena. De manera, dice, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, dice, que mora en mí. Y yo, dice, sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está, dice, en mí, no hacerlo. Porque no hago, dice, el bien, dice, que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago.
Y si hago, dice, lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado, dice, que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer, dice, el bien, hallo esta ley, que el mal, dice, está, ¿dónde? En mí. Porque según dice el hombre interior, me deleito, dice, en la ley de Dios. Pero veo, dice, otra ley en mis miembros, dice, que se revela contra la ley de la mente, la ley de mi mente, y que me lleva, dice, cautivo a la ley del pecado que está, dice, en mis miembros. Miserable de mí, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? 25, todos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias, hermanos. Imagínense cómo pues Pablo, hermanos, nos habla de esta manera, de que siendo él alguien, hermanos, que dice, sea imitadores de mí como yo, de Cristo. Está hablando una persona, hermanos, como Jesucristo, que dice, hermanos, que aquella gente, hermanos, de Jerusalén, hermanos, dice que, hermanos, le ponía atención, lo tomaban en serio. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, que decían que él les hablaba, dice, con aquella autoridad, dice, les hablaba con la autoridad, no como los fariseos y los escribas, sino como a quien que tenía autoridad. La palabra de Dios, hermanos, es la que hoy en día, como dice Pablo, dice que sirve, hermanos, para corregir aquellas cosas que no están bien, ¿verdad? Ya las vemos nosotros. Y también sirve, hermanos, como en esta mañana, para corregir lo que no está bien. Y en nuestras vidas, de una u otra manera, hermanos, hay muchas cosas que debemos de corregir, porque de no ser, acuérdense que Pablo dice que la lucha del cristiano, hermanos, dice que es como un atleta que corre en un estadio, hermano. Pero, ¿qué pasa? Dice, hermano, que de todo se abstiene. Entonces Pablo eso está diciendo, ¿va? de que de una está viendo él que él quiere hacer lo bueno, pero haya otra ley, dice el pecado, dice que, hermano, que no lo deja hacer. Entonces la lucha del cristiano, ¿qué, hermano? A la verdad, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne, hermanos, es enferma, es débil. Entonces la lucha del cristiano, hermano, está en nuestro entorno o en nuestro vivir. A diario, hermanos, nosotros tenemos una lucha. Tenemos una lucha, hermanos, porque la Escritura dice que ya la lucha no es contra sangre ni carne, hermano, sino contra aquellos malos espíritus que se meten. ¿Para qué, hermanos? Para tener enemistad, hermanos, con nosotros mismos, pues, vea, con nuestros vecinos y así, hermanos, a modo de que el pecado que mora, dice, en nosotros, hermanos. Vamos a ver. Dice, hermanos, que lo pone Pablo, hermanos, en Romanos capítulo 7 y capítulo 8, dice que pone estos dos capítulos, hermanos, ahí, hablando. Vea, en el 8.2 habla, hermanos, del verso de memoria que dice, hermanos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu. Hermano, la ley del Espíritu está hablando, hermano, que cuando dice la ley del Espíritu, está hablando, hermano, del Evangelio. Jesús dijo, vea, y conoceréis la verdad, y la verdad y se los hará libres de qué, hermano? Del pecado, hermano. Y si el Hijo los libertare, será eternamente libre, hermano. Ahí, hermanos, en Eclesiastés habla, hermanos, que, bueno, por ejemplo, en Mateo, hermanos, 3:47, ahí habla de que está puesta una red, ¿verdad? Y esa red, hermano, dice que el Señor va a sacar los peces buenos y los peces malos. Pero también, hermanos, en Eclesiastés 12:9 habla, dice, como los peces que son, pues, atrapados en la mala red.
O sea, hermanos, que hay una buena ley y hay una mala. ¿Verdad? Entonces también Dios nos dice que con cuerdas de amor, dice, nos atrajo. Entonces, ¿a dónde estamos atrapados, hermano? Porque aquí, hermanos, está diciendo, en el lenguaje sencillo, hermano, este texto, ¿sabe qué dice? Dice que el Espíritu de Dios nos atrapa. No dice la ley del Espíritu, y no dice que el Espíritu de Dios nos atrapa. O sea, para que no hagamos, dice, lo malo. ¿Para qué? Con el fin, dice, de salvarnos. Por eso les decía al principio que el Espíritu de Dios dice contender, hermano. Hoy en este tiempo está contendiendo, porque como los días de Noé, así son estos días. ¿Cómo contiende el Espíritu? Cuando nosotros resistimos. No dice así, resistir, dice el Espíritu de Dios. Dice. O sea, ¿por qué? El Espíritu siempre le está diciendo a los otros, no hagan esto no. ¿Cómo? Con la mente, dijo, ¿va? La mente, hermanos. Allí obra el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Vea? Entonces está diciendo, hermanos, en Romanos capítulo 7, del 1 en adelante, pone el ejemplo de como un matrimonio. De un hombre con una mujer, que la mujer dice que está ligada, dice al marido, entre tanto que éste vive. Hermanos, y Pablo dice, hablo con los que conocen la ley. ¿Va? Por ejemplo, hoy en día puede alguien argumentar, ¿va? Porque nosotros a veces no sabemos de leyes, ¿va? Y Pablo está hablando de alguien, ¿verdad?, que conoce la ley de Dios. Y entonces, y aquí está hablando también, pues la misma escritura dice que no hay una ley en esta tierra sino de parte de Dios. O sea que como que la han copiado, ¿me entiendes? Y entonces dice que la mujer está sujeta al marido. Y en este caso, hermanos, está hablando que la ley, dice, se enseñoreará del hombre entre tanto que éste vive. Hermanos, necesario era que viniera Cristo a morir por nosotros. ¿Por qué? Porque aquí está hablando, hermanos, que Él nos iba a libertar. Por ejemplo, aquí tengo algo así, lo vamos a leer, dice así, para que lo podamos entender quizás. Dice, la ley del Espíritu de vida, dice, en Cristo Jesús, me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Tenemos aquí dos, dice, leyes, o principios, dice, en oposición. El principio característico, dice, del Espíritu Santo es dar energía a los creyentes, dice, para una vida santa. El principio característico del pecado, dice, del pecado morador, es el de arrastrar a una persona, dice, hermanos, o sea, conducirlo o arrastrarlo hacia la muerte, o sea, condenarlo, ¿verdad? Es como la ley, dice, la gravedad, hermanos, pone un ejemplo, como la ley de gravedad, dice que nosotros, si tiramos una pelota, dice, hacia arriba, tiene que bajar, ¿verdad? Por la gravedad, baja. Entonces, así está hablando, hermano, que nuestras vidas están en esta tierra, están en esa lucha, batallando. Pero también, hermanos, pone otro ejemplo como una paloma. Una paloma que si usted la tira y no suelta las alas, cae. Pero dice que si esta paloma, hermanos, usted la suelta y extiende sus alas, vuela. Entonces da el ejemplo, es como que el Espíritu Santo lo guía, hermano. Lo guía, así dijo Jesús. Dice que cuando viniera el Paracleto, que es el Consolador, Él los va a guiar, dice, a toda verdad y a toda justicia. Entonces, hermanos, dice, hermanos, que el propósito del Espíritu de Dios es convencer, dice, al mundo de qué, hermanos, de pecado. Entonces, ahí va la palomita, dice, volando, hermanos, se mantiene en el aire volando. ¿Por qué? O sea, como dijo el hermano, nosotros no somos justos, somos justificados, hermanos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si el hombre se justificare por la ley, en vano está la cruz de Cristo. O sea, Cristo en vano vino a morir. ¿Se entiende, hermano? O sea, de que si el hombre, hermanos, no se deja guiar, así comprendemos, si el hombre no se deja guiar o no lo dejamos guiar por nuestro Dios, porque sabemos que el Espíritu de Dios es Dios, entonces el caminar de nosotros va a ser como, hermanos. Dice, hermanos, que vamos a ver, hermanos, el objetivo, que conocer, dice el objetivo, conocer
en qué consiste la ley, dice, del pecado y de la muerte, y cómo el Señor nos ha librado, dice, de la condenación a la que lleva, dice, a la que nos lleva, dice, cautivos. Conocer en qué consiste la ley del pecado. Hermanos, la ley del pecado no es más, hermanos, como dijo Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no le hace, ¿qué es? Le es pecado. Decía que, o sea, la ley del pecado, o sea, el pecado, hermanos, lo que hace es arrastrarlo y hacer al hombre, hermanos, miserable delante de Dios. ¿Por qué? Porque dice, hermanos, que hasta en el mundo se dice, ¿verdad?, que el hombre sin Dios no vale. Vosotros que en otro tiempo estabas, dice, sin Dios, sin Cristo en el mundo, y sin Dios, dice, y sin eso, y sin esperanza. ¿Qué más pobreza puede ser eso, no? No tener a Dios. Es grande, ¿verdad? Es grande, hermanos. Y entonces entendemos esa parte, hermanos, que nos dice ahí que la ley se enseñorea del ser humano, pero venido el Señor, hermanos, libertados somos por la muerte de Cristo. O sea, Él nos reconcilia por medio de su muerte, ¿vean? No es por otra cosa. No es por otra cosa, no es por eso. Dice, aquí tenemos, hermanos, que dice, sí, vamos a ver, dice aquí en el Romanos 7. Sí, 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis, dice, de otro, del que resucitó, dice, de los muertos, a fin, dice, que llevemos fruto, dice, para Dios. Porque mientras estábamos, dice, en la carne, las pasiones pecaminosas, dice, que eran por la ley, obraban, dice, en nuestros miembros, llevando fruto, dice, para muerte. Fíjense, hermanos, que allí en Gálatas dice, hermanos, que si las cosas, dice, sí, el 5:23 creo que dice, si las cosas que antes, dice, destruí, estas mismas vuelvo a construir, dice, transgresor me hago de la ley. Transgresor, dice, me hago, dice, de la ley. Vamos a ver, hermanos, quiero dar aquí algo. Dice, hermanos, en Gálatas 10:19, hermanos, hablando por qué la ley del Espíritu, dice, de vida, dice, en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Dice, hermanos, que el pecador es como aquel, hermano, que está sentenciado. Está sentenciado y la sentencia ahí está. Pero aquí entra, hermanos, la salvación de nuestro Dios por medio de Cristo. Dice, muerto a la ley, dice, cuando un hombre dice ejecutado tras ser hallado culpable, hermano, paga. Y entonces ya muerto, hermanos, la ley, dice, ya no tiene valor sobre él, porque ya está muerto, ya fue juzgado. ¿Se entiende, hermano? La justicia divina, dice, oiga, dice, ¿quién pagó, dice, el castigo por los pecados? Esto no hay duda, ¿verdad? La justicia divina, dice, ha quedado satisfecha, dice, por completo. O sea, como que dice, Dios se agradó de la muerte de su hijo, que él vino a morir, dice, apenas, dice, moriría, dice, algún justo, dice, por un pecador. No, hermano, pero más Cristo, dice, más Cristo, hermanos, murió por nosotros, siendo pecadores. Dice, la justicia divina, dice, ha quedado satisfecha por completo y el creyente queda libre para siempre de cualquier castigo
adicional. Pero ahí está el otro detalle, hermano. Si hoy en día nosotros, ¿verdad? Ya fuimos, como dice el hermano, justificados. Entonces, ¿cómo entender esa parte, hermanos, que dice, por medio de la ley yo he muerto a la ley? Para entender esta frase debe tenerse en cuenta lo que Pablo dice. Dice, con Cristo estoy, hermanos. O sea, hay que entender esa parte, ¿verdad? Dice, por medio de la ley he muerto a la ley. Entonces, ¿cómo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y lo que ahora vivo, lo vivo, dice, en esa fe, hermano, en esa fe del Hijo de Dios. Puede decirse, hermanos, que esta muerte fue por medio de la ley, en cuanto Cristo fue, dice, condenado, ¿verdad? Fue condenado a muerte por la ley, hermano, o sea, por el pecado, ¿verdad? Por el pecado, porque en el lenguaje sencillo no dice ley, hermano, sino que dice pecado, ¿verdad? En el lenguaje sencillo para entender, porque a veces podríamos, tal vez nosotros, cuando dice ley, puede pensar que es la ley de Dios, hermano, ¿no? La ley de Dios, Pablo claramente dice que por la ley es el conocimiento del pecado. Y la ley fue añadida, fue agregada, hermanos, ¿por qué? Por las transgresiones. O sea, siempre tiene que haber algo, hermanos, que restrinja, ¿verdad?, la actitud o la forma de vivir del hombre. Una pregunta, hermano. ¿Sí? Cuando el hombre se separa, esa ley se mantiene. Ese beneficio que recibe de Jesucristo se mantiene. Cuando el hombre se separa, sí, o sea, de Cristo, sí, que vuelve al mundo. Vaya, hermano. Dice, hermanos, en Juan hay un versículo, hermanos, que dice que hay pecado, dice Pablo, por el cual, dice, hay pecado, dice, no de muerte. Juan dice eso. Sí, Juan, ¿verdad? Evangelio de Juan. Ajá, Carta sí. de Juan. Carta de Juan, correcto, sí. Dice que hay pecado, dice, hermanos, vamos a ver, sí, en 1 de Juan 5:16, busquemos. 1 de Juan 5:16 dice eso, hermanos, dice que hay pecado, dice que no es de muerte, por el cual digo que pidan, y hay pecado por el cual digo que ya no pidan. Entonces, hermanos, quiere decir que mientras nosotros estamos en este caminar, oportunidad tenemos. Mientras el hombre tiene vida, dice, hay esperanza. Pero si buscamos a Dios, así como David, que David, hermanos, entendemos que David, cuando él, hermanos, pecaba, reconocía el error, pero ya no lo volvía a hacer, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que si nosotros reconocemos ese error y lo volvemos, hay un versículo que dice el proverbio, hermano, dice que ya no me recuerdo mucho, pero estaba hablando de que Oye, confía sus pecados ese, y se aparta. gracias. El que confiesa sus pecados y se aparta, dice, Alcanzará misericordia. este alcanzará misericordia. Más el que los cubre, Más el que los cubre recibirá, no prosperará. no prosperará. Entonces, ese versículo, hermano, nos está hablando de que hay una oportunidad hasta hoy en día, pero no logro entender cuando dice se separa de Cristo, ¿verdad? Me imagino yo que es como el impío que menciona la Biblia, que se retira con el conocimiento, ¿verdad? Entonces la Biblia habla de los impíos, hermano, aquel que lleva el conocimiento pero que no hace la voluntad de Dios. Entonces, ¿los podría pasar a nosotros así? ¿Cómo no? Porque podríamos estar viviendo una doble vida, hermano, una doble vida. Y entonces ahí sí los metemos en problemas, ¿verdad? Dice que la ley misma no es pecaminosa, hermano. Su objetivo es, oiga bien, la ley misma no es pecaminosa, o sea, el objetivo de la ley es, hermano, que el hombre se salve, ¿verdad? Que la persona no reciba la muerte, ¿verdad? Nosotros, hermanos, somos, de una u otra manera, somos pecadores y como Pablo dice, mientras estemos en este cuerpo, hermanos, vamos a sentir aquel instinto, hermanos, de querer transgredir la ley de Dios. Por eso dice, la ley misma no es pecaminosa. Su objetivo es convencer a los individuos de su personal muerte espiritual en pecado, fuera, dice, de la fe. Ahí está, oiga, fuera de la fe de Cristo. Fuera de la fe de Cristo.
Hermanos, por la ley de Dios, Pablo tuvo conciencia que por la ley no iba a poder agradar a Dios, hermanos, sino que por la ley venía el conocimiento. Pero, hermanos, dice que el creyente unido, dice, por la fe en Cristo, en su muerte, ha muerto a la vida anterior y resucitado, dice, a la nueva vida. Entonces, hermanos, por eso dice que el que está, dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, y las cosas viejas. Entonces, hermanos, cuando uno, hermano, dice que muerto, dice, ve aquí, dice, porque la ley del Espíritu de vida, dice, de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces ya no tiene efecto, porque decíamos que si murió, ya pagó. Lo único que nosotros no pagamos y que pagó fue Cristo. Entonces ya la condena, como dice, hermanos, estaba viendo yo un video, ¿verdad? De que esta es como película, para que el hombre lo ahorcaron, pero volvió a la vida. Pero como ya lo había ahorcado, ya estaba libre. ¿Entiendes? Entonces no podía entender cómo que el hombre estaba vivo, lo volvieron a ver, ¿verdad? Entonces, y ya no lo podían juzgar. La misma ley, hermanos, que tenemos hoy en día dice que a la persona, no sé si ya la cambiaron, porque hoy en día están cambiando las leyes, pero dicen de que usted no puede ser juzgado por un mismo delito. Pero ahora se ve lo contrario, ¿va? Pero antes así era, hermano. O puede ser que esté así lo mismo, ¿va? Y lo que hacen es atribuirle más. Pero así decía la ley, ¿va? Que dice que no lo podían juzgar 2 veces por un mismo delito, porque ya había, dice, ya había pagado, hermanos. ¿Se entiende, hermano? No sé si está bien ahí o no. Amén, hermano. Está bien, va, gracias, hermano. Así, hermano. La ley, ¿verdad? Dice, hermano, Pablo, hermano, se incluye, dice, según la ley, o sea, dice, el hombre, dice así, según el hombre interior, me deleito, dice, hermanos, en la ley de Dios, pero veo otra ley, dice, en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva, dice, cautivo a la ley, dice, del pecado que está en mis miembros, según Romanos 7, 22 y 23. El hombre interior, hermanos, está hablando, hermanos, de nosotros, ¿verdad? Pablo dice, según la mente del espíritu, el espíritu, la mente del espíritu, ahí está hablando el ser interior, hermano, una nueva criatura. O sea, se deleitaba, hermano, como dice, en un nuevo hombre. Pero, hermanos, también él menciona la otra parte, ¿verdad? Dice la ley de Dios. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre interior? Dice, cuando Pablo dice vestidos del nuevo hombre, ¿verdad? Que es según Cristo Jesús, ¿verdad? Vestidos del nuevo hombre. Ese es el hombre interior, hermano. Ese es el hombre interior, ¿verdad? Que está, dice, vestido en Cristo, ¿verdad? Creado según Dios en la justicia y santidad, dice, de la verdad. Eso lo puede dar en Efesios 4:24, hermano, ¿verdad? Dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahí, hermanos, vemos nosotros, dice, el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra mí. La ley de mi mente. Ah, ya ven, hermano. Vea, dice, el hombre interior, estamos hablando que es el nuevo hombre, ¿verdad? Creado según Dios, el nuevo hombre. Dice, hermano, o sea, para entenderlo mejor, hermano, dice que es un hombre regenerado, pues. ¿Se ha oído usted esa expresión cuando dice, no, este ya se regeneró? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quizás, hermano, la misma escritura dice, ¿verdad?, de que las malas conversaciones arruinan las buenas costumbres. ¿Y qué pasa? Cuando uno, hermano, se ha regenerado, ya no quiere estar con aquellos porque lo que hablan ahí no es bueno. Entonces, un poco de levadura. Ahí está el detalle, hermanos, que miremos, dice, con diligencia, cómo andamos, hermano. ¿Cómo andamos? Entonces, ¿por qué?
como sabio, aprovechando bien el tiempo porque estos días son buenos. Vea, los días son malos. Y van de peor en peor porque la misma escritura lo está diciendo de que no vamos a ver días buenos, sino días malos, hermanos, días malos. Vea. Dice, hermanos, el viejo hombre dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos, según Efesios 4:22, y renovado, dice, en el espíritu de su mente. Renovado, dice, en el espíritu de su mente, según el verso 23, vean. Como lo explica la versión al día, hermano, dice, revístase, dice, de la nueva naturaleza, sean diferentes, sean santos, dice, y buenos. Bien, es para entenderlo mejor, vean. Dice que lo revistamos, hermanos, de una naturaleza divina, vean, sean diferentes, o sea, hermanos, es necesario ser diferente a los demás. Y quizás, como decía en Gálatas 5, hermanos, que si las cosas que dejamos atrás, que Dios ya no se acuerda, las mismas cosas las volvemos a acordar y queremos volverlas a hacer, entonces sí, hermanos, viene el espejo, ¿qué pasa, hermanos? Y los dice cómo estamos, y al final, si no, como dice el hermano, si no los apartamos, si no los confesamos, entonces, hermanos, nos viene a condenar. Por eso dice de la muerte, porque en sí, hermano, la función de la ley es condenar. Es condenar, no hay otra. Y Cristo los libera de esa, quedamos libres, pero si volvemos a meter los pies ahí, hermano, a Pedro lo dice, ¿va? Eso es lo que mira el apóstol, pero veo otra ley en mí, que se revela. Que se revela, esa es la lucha. La ley de la mente. Esa es la lucha, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque la mente, hermanos, ¿se acuerda que dijo Jesús? Va, que de aquí salen, ¿verdad? De los pensamientos, los malos pensamientos, hermano. Y como decía alguien, va, dice que debemos de cuidar, hermanos, nuestros labios, nuestros ojos y nuestros oídos. Fíjense, hermanos, que esa es una gran verdad, porque la misma escritura dice que por nuestras palabras seremos salvos y también por nuestras palabras seremos condenados. Y la escritura, hermanos, es, como dice el salmista, lámpara es a mis pies y alumbrera nuestro camino, hermanos. Si nosotros, hermanos, los alejamos de esa luz, hermanos, vamos a andar, como dijo Jesús, en tinieblas, ¿verdad? El que viene a mí, dice, no va a andar en tinieblas, ¿verdad? Hermano, dice, primero dice que la ley de Dios, hermano, se posesiona en la mente, hermanos, en la mente. Por eso, ¿te acuerdas que el que anda marcando dice que marca en la frente, ¿va? Y en la mano, el símbolo de ejecutar, ¿verdad? Porque precisamente dice, se ubica en la mente, o sea, en el cerebro. Pues, ¿por qué? Porque, hermanos, en la mente está la capacidad, hermanos. Si una persona puede estar viva, pero si no tiene raciocinio, está muerta. Es un vegetal, le llaman aquí. Por eso, hermanos, dice que se posesiona en la mente, porque ahí está la capacidad, o sea, del sistema nervioso, de ser consciente de sus propios procesos, hermanos. Y capaz, dice, de decisiones y propósitos, cuando la naturaleza divina, dice, sustituye a la naturaleza, dice, de la carne, dice, de la carne, la mente del siervo de Dios, dice, viene, dice, a la capacidad de resistir, dice, estímulos de la carne. ¿Por amor a quién? Dice, por amor a Cristo lo he dejado todo y lo he tomado, dice, como nada, como basura, dice, pero así dice. Pero no es, hermanos, que desecha la ley. Pablo lo que está diciendo es que por el conocimiento de la ley nada más es el pecado, pero no puede él decir que por la ley va a ser salvo, porque nadie se va a justificar delante de Dios, dice, por la ley, sino, dice, por la justicia que es en Cristo Jesús. Y ya entendimos esa parte, hermano. Y por Fíjense la que ley el hombre ha conocido el pecado. es que, mire, hermano, la ley, póngale atención,
Por medio de la ley nada más se conoce el pecado y la ley le está diciendo pequé. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, todo nuestro pecado, o sea, muerto al pecado, quiere decir que morí, que ya no voy a hacer aquello. Pero si ya después que yo, ya con el tiempo, vuelvo a hacer lo mismo, entonces Pablo está diciendo que lo vuelvo a construir y entonces me vuelvo a ser transgresor. Entonces, de balde murió Cristo por nosotros. Por eso decía Pablo que los exhortaba, dice, que el anhelo de él era, dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, qué bueno fuera que Cristo de verdadmente fuera formado en nosotros, hermanos, de que ya vamos a ver ahí en Gálatas, como dice, hermanos, quizás veamos, hermano, allí estaba en Gálatas 5, ¿no? Porque tiene que quitar de todo eso, hermano. Si no, no es fácil, hermano. La verdad es las cosas que el cristiano dice que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, dice, niegue a sí mismo. Niéguese a sí mismo, hermano. Dígame usted. Vamos a ver, hermano Damián. Y si no, pues hermano Doyle. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es lo que Pablo decía. Que no hago lo que yo quiero y entonces yo apruebo que la ley es buena porque no me deja hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque esta carne quiere hacer cosas que Dios dice no. ¿Y cuándo, hermano? Lastimosamente las cosas del mundo, hermano. Las cosas del mundo, hermano. Tantas cosas del mundo que son atractivas, llamativas, que uno quiere hacerlas. Pero Dios dice que no estemos en las cosas del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan. Pero lastimosamente, hermanos, somos arrastrados y muchos. Y yo, hermanos, voy a quedar el primero, porque de una otra manera me he visto envuelto en esas cosas. ¿Vea? Entonces, uno por rato dice, Señor, yo quisiera quizás vivir en un lugar apartado de esta bullísima, de estas tradiciones, que muchas veces, hermano, le complica la vida espiritual. Uno quisiera vivir, hermano, así como vivían aquellos siervos de Dios. Bueno, hay un estudio que leí yo que decía de que tanto el hombre, o sea, un estudio para los siervos, para los que predican, dice que es necesario vivir fuera de la ciudad, vivir aparte, hermano. La comunión se hace más notable, se siente más, porque usted en la soledad como que se conecta más con el Eterno que con vivir cerca de las personas que lo están atacando a buena mañana con música de Vicente Fernández, que lo están levantando con las mañanitas. Entonces, y aún hay oposición hasta en nuestro hogar, hermanos, porque queremos oír alabanza, bájenle volumen. Hermano, no se oye una alabanza que de veramente usted diga, hoy llegué a mi casa y yo oigo esta alabanza. Cuesta, hermano, es la verdad, pero cuesta. Entonces, ¿a dónde está nuestra mente? En el teléfono, viendo cosas que no convienen, hermano. Dice, redimiendo el tiempo, porque ya redimir el tiempo, hermano, perdido. Que Dios nos ayude, hermanos, porque aquí podríamos decir nosotros que, qué bonito, Cristo murió por nosotros, y ay, que aleluya, y gloria a Dios, porque somos nueva criatura. Pero será una farsa quizás, hermanos, decir eso. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, conoce nuestra vida y nuestros hogares, y a Él no lo vamos a engañar. Podemos engañar nosotros aquí, hermano. Entonces, hermano, suena como una exhortación, pero no yo, sino la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no decimos estas cosas, hermanos, vamos a vivir siempre en pañales, como dicen, no, si todo bien, Cristo vino por nosotros, nos rescató y gloria a Dios. ¿Es así, hermano? No, hermano, ¿por qué? Porque en primera de Timoteo capítulo 1, hermano, dice del 9, que la ley, dice, no es puesta para el justo. O sea, Cristo murió por mí, nueva criatura, gloria a Dios, estoy libre de toda condenación. Pero, dice Pedro, el bautismo que ahora nos corresponde nos salva. Ahí está lo que dice Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Pero gracias le doy a Cristo Jesús, que me ha librado, hermano, de esa condenación. Cristo, en Cristo, por eso dice, ¿va? Dice que en Cristo estoy juntamente, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ya no vivo yo, hermano.
miremos con más diligencia cómo andamos. ¿Cómo andamos? Porque aquí no venimos a señalar a nadie, sino una reflexión. Por eso yo le decía al hermano, esta escuela, uno viene hasta con miedo a hablar, pues, porque, como decía aquel, seré yo, Señor, seré yo, Señor, ¿verdad? Que lo iba a traicionar. Entonces, y porque en este caminar, hermano, de esta vida, dice, hermano, que Jesús dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado y ve hacia atrás queriéndose quedar. Y hay muchas veces, hermanos, que uno por un problema tal vez familiar, hermanos, en la casa, en el hogar, por el hijo, o qué, ya no voy, hermanos. Y Pablo dice, ¿qué lo va a apartar del amor de Cristo? Cuchillo. Bueno, a él lo dieron por muerto, lo apedrearon, lo asaltaron, lo bajaron de un alto en canastos para abajo. Hermanos, ¿qué me los podrá separar? Decía él, en el amor que tenía. Y a nosotros, una hermana que le haga una mala cara, ya no voy. El hermano no me dio la mano, o el hermano no me dio la predicación a mí. ¿Me entiendes? O sea, son cositas que los puede nosotros, hermanos, envanecer. ¿Por qué? Porque esta carne se hincha, hermanos, y se nos olvida que está crucificada en el Señor, en esa cruz, Entonces, muchas veces, hermanos, necesitamos que pongamos las pies en la tierra, hermanos. ¿Por qué? Veamos ahí en Gálatas, dice, verso 16, dice, mire, hermanos, 5:16, sí, hermano, aquí los da duro. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Este es lo que nos opone, la lucha de esta carne. Dice, porque el deseo de la carne es contra y el Espíritu ¿cómo dice? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu, dice, es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Quisierais. Entendemos hoy lo que dijo Pablo, hermanos, ahí en Romanos 7, de que decía que él aprobaba que la ley era buena, hermano, ¿verdad? Y yo dije, bueno, ¿y cómo? Bueno, aquí entiendo de que está sujeto, pues, a eso de que Dios dice, no lo haga. Entonces dice, qué bueno, ¿verdad? Dice, pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiesta, dice, quédate, tengámoslo ahí, hermano. 18. Pero si sois guiados por el Espíritu el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿La ley de qué, hermano? Del pecado y de la muerte. Porque al pecar, el pecado que dice, hermanos, la paga del pecado es. Entonces, da que Dios no lo condena, no uno solo, ¿verdad? Por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Dios no quiere que nadie se pierda. Dice, hermanos, que bueno, Pablo dice, porque lo hice por ignorancia, dice, ¿verdad? Lo hice por ignorancia. Entonces, aunque fui recibido a misericordia, dice, y yo fui el primero que recibió pecado. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Pues ahí veamos. ¿Qué habrá de nosotros? Y a veces cuando grito, me acuerdo yo que quítese de vosotros, dice, esta gritería, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, hermanos. Y eso, como decía el hermano, que muchos obreros se ha dado eso, pero lastimosamente, hermanos, nos dejamos dominar de la carne. Yo siempre he dicho, hermanos, que si Dios no está en nosotros, difícilmente vamos a vencer. Por eso a diario hay que pedirle a Dios que lo guarde de todas aquellas tentaciones, hermanos, que llegan por ¿dónde?
por los ojos. Mi hermano tiene algo que dice, ¿y qué estaba viendo lo que no tiene que ver? No, yo me acuerdo de eso. ¿Y qué tiene que estar viendo lo que no tiene que ver? ¿Por qué? Porque por la mirada, hermanos, entra todo y como que cuando usted anda como que anda como el enemigo como león rugiente viendo cómo lo atrapa y cae en esa red, hermano. Y uno, hermano, tiene que conocer las veredas. Dice que hay que resistir, hermano, al diablo y él huirá. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? Por medio de Dios, pues que vamos a resistir. Dice que apartados de mí. Entonces, hermano, si estamos en Dios, Dios los va a guardar. Pero si los alejamos de Dios, difícilmente, ¿verdad? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son, dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Es de preocuparse, ¿no, hermano? Hay celos en nosotros, hay pleitos en nosotros, hay enemistades. Bueno, no solo en nosotros, porque el entorno donde vivimos, ¿verdad? Siempre hay cosas, hermano, de que hay que tener, hermano, dice, con vuestra paciencia, dice, guardaréis vuestras almas. ¿Por qué, hermano? Porque si no tenemos paciencia, queda bien difícil, ¿verdad? Bien difícil, ¿verdad? Entonces, hermano, acerca de las cuales os amonesto, o sea, los sigue molestando en aquel tiempo y nos sigue molestando hoy, porque la palabra de Dios es para tiempo y fuera. Hoy en día, hermanos, nosotros, yo siento que debemos analizar y ponernos a cuenta con nuestro Dios, porque si, como dice un pensamiento, ¿verdad? Si hoy los despertamos, hermanos, ver siempre que, ¿cómo dice? No, desear que somos, o sea, que vamos a hacer las cosas mejores que ayer, hermanos, porque tal vez ayer nos equivocamos en algo y hoy te despierta, Señor, que este día, pues, que ya no haga eso, ¿verdad? Sino que me guarde, ¿verdad? Sí, hermano. Sí, hermano, es una lectura, diría yo, del capítulo 7, que primero, ahí solo dije ley, no podemos confundir, ahí como ustedes dice, el problema es cuando dice ahí de que nos autojustificamos, que decimos que con la mente quiero servir a Cristo y con la carne estoy sirviendo al pecado. La verdad que ahí Pablo, por ahí el Espíritu Santo le da unas líneas que cuesta comprenderlas, no porque no podamos, sino que porque no queremos, hermano. Y habla de un matrimonio. El matrimonio, mientras hay vida, ¿qué dice? La ley lo tiene unido. Ahora la pregunta es, ¿qué tan unidos estamos con Cristo? Porque ese es el asunto. Pablo sin Cristo, ya lo mencionó usted, ¿verdad? Sin Cristo, él podía ser el más teólogo, él podía ir a hacer lo que él quería hacer, pero sin Cristo no se puede. Entonces él dice que él se volvió miserable, que él en su mente, teóricamente, según lo que le había enseñado, él quería hacer lo bueno para agradar a Dios. Entonces dice ahí que tuvo que tener un encuentro con Cristo, ¿para qué? Para llegar a ese matrimonio con Cristo. Cuando digo ese matrimonio es ese pacto, ese compromiso. Ahora, si nosotros deliberadamente tenemos un compromiso con la carne, pues a cada quien sabe lo que quiere. Mas sin embargo dice, miserable de mí, pero gracias a Dios, que a través de Cristo, ¿qué dice? A través de ese compromiso, porque dice que la ley es espiritual, dice. Y él es vendido porque ¿quién lo obliga, hermano? Como usted dice, ¿quién lo obliga? A nadie. Y usted sabe con quién tiene compromiso, hermano.
Entonces su compromiso lo delata, hermano. Usted ya no tiene que dar otro uniforme, sino que el uniforme de Cristo, ¿no? Y ahí donde usted tiene que decir como le dijeron que estos jóvenes, no, si ellos ni nos pregunten nosotros ya sabemos a quién le servimos, no los vamos a obligar a hacer una imagen. Y si nos morimos, nos salve o no nos salve, siempre nosotros le traíamos la misma. Entonces, cuando uno tiene un compromiso, un pacto, está decidido ya con Cristo, y yo creo que no hay ningún problema. El problema es cuando nosotros no somos conscientes del pacto que hemos aceptado de Dios a través de Jesucristo. Lo que usted menciona, ¿no? ¿Quién lo obliga? A nadie. ¿Quién es el que le va convenciendo al mismo espíritu que tiene usted? No es necesario que yo esté a la par de mi esposa para ver qué tiene que estar viendo, o que ella esté a la par mía viendo qué tengo que estar viendo. Si ya somos adultos y cada quien sabe a quién le sirve, ¿no? Así que el capítulo 7, si lee solo una porción, se puede llegar a confundir, hermano. No digo que yo lo sepa todo, hermano, pero ahí la clave donde dice, pero gracias a Dios que a través de Cristo sí logré vencer esa inclinación carnal que me había vendido, me volví esclavo, y la ley que era para bien se convirtió en una ley de ¿qué? De pecado y muerte, hermano. Entonces allí obviamente que allá en Juan 3 dice que solamente a través de Cristo podemos ser acreedores de esa promesa de vida eterna, y si no es a través de Él, estamos perdidos. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que jugar y poner atención a eso, de que Él exige, así como un matrimonio, exige un matrimonio. Sí, exige, bueno, nosotros como varones a la mujer exigimos pureza a la mujer, pero también la mujer para el hombre que exige dedicación, pues, exige fidelidad. Así lo mismo Jesucristo, Él desea que su iglesia sea como, sin mancha y sin qué, dice, sin arruga, y cuando dice iglesia somos todos nosotros. Y el problema es de que si nosotros ser siervo, ser esclavo, ser parte de esa novia del Cordero, nosotros tenemos que andar como conviene, porque hay un momento que el esposo, el novio va a aparecer, y ¿cómo nos va a hallar a nosotros? Desprevenidos, o peor aún, con otra. No, hermano, así que esto, como dice el hermano, no es que el hermano esté enojado, que nos quiera regañar, sino que eso es para todos, no es también para todos. Pero hermano, cuando el apóstol Pablo habla de que dice pobre de mí, está hablando de una súper humildad que tuvo el apóstol. Ahora, cuando habla también de la nueva, de otra ley que ve, es la lucha constante, hermano. Es la lucha constante que el hombre va a tener hasta los últimos días de su vida existente. Eso es bien palpable y vigente que tiene que ver, ¿verdad? Porque el apóstol, por medio de la ley, vio que era transgresor, era pecador. Después ya vino la otra, el perdón de pecado por medio de Jesucristo, que Él fue redimido no por voluntad de hombre, sino de Dios. Pero es bien lógico y bien evidente que el hombre tiene que mantener esa lucha constante, hermano, constante, y es una lucha que se va a mantener durante tengamos vida. Y vea, y es de lo que creo que está hablando usted. Sí, está hablando, hermano. Y vaya, el matrimonio, juntos como dos matrimonios. ¿Funciona o no funciona? Funciona. ¿Y separados funciona? No funciona, es lo mismo. Separados de Cristo va a funcionar. Nunca va a funcionar, hermano, en la iglesia, y nosotros nos separamos. No, hermano, es que, como dice mi hermano Pablo dijo, he ganado la batalla, ¿cómo que dice? He peleado la buena batalla, dice. Él llegó hasta el último momento, y por último dijo, para mí morir en Cristo, ¿qué dijo? Es ganancia, hermano. Qué bonito es cuando al final llegamos a la meta y que el Señor
y solo vamos a esperar pues la promesa que Dios jamás va a fallar, hermano. Jamás va a fallar. Solamente. Así es, hermano. Dice, hermanos, que lo que se estaba diciendo, ¿va? Dice que me lleva cautivo a la ley del pecado, dice que está en mis miembros. Hermano, dice, o sea, esta porción, ¿va? Dice que está sentada en lo que es la mente del hombre, hermano. O sea, la ley del pecado, hermano, con la ley de Dios como que están de continuo en contienda, ¿me entiendes? La ley del pecado y la ley de Dios. Entonces, como dice mi hermano, que el hombre va hasta que muera. ¿Por qué? Porque siempre va a haber algo que le va a decir que está mal lo que está haciendo. O sea, es un corregidor, como decía, lo atrapa, decía ya, ¿ve? Entonces dice, hermano, también dice que eso, hermano, de la mente, vea, aquí encierra bastante, vea, porque el cautivo trasciende, dice, a los propios miembros o circunstancias, y nos hacemos, o sea, venimos a ser esclavos nuevamente de la ley, va, o sea, del pecado. Tenemos que luchar, ¿no, hermano? Sí, va, tenemos que, es la lucha. Luego dice, hermano, dice que apártese de nosotros, dice, toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Lo dice en Efesios 4:31. Se tiene que quitar de nosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería. No lo digo yo. Pues sí, porque si Jesús dijo, el que no se haga, dice, como un niño. Entonces, hermano, o sea, la salvación es gratuita, hermano, es gratuita. Pero también pide obediencia a Dios, ¿verdad? Cuando dice Pide apártese, hermano, cuando dice apártese todo hombre de todo eso, es una orden. Pero aquí viene la gran incógnita, ¿podrá el hombre cumplir? Allí es donde entra la lucha, ¿verdad? Porque es algo difícil, al 100%. Es que oiga, dice, oiga el objetivo, conocer en qué consiste la ley del pecado y de la muerte y cómo el Señor nos ha librado de la condenación a la que nos ha llevado cautivo. Entonces, allí no están otros, hermanos, porque si nosotros decimos que vamos a ir observando, entonces siempre vamos pensando de que por obedecer, o sea, aún Santiago dice, hijito, dice, si alguno pecare, abogado tenemos. O sea, quiere decir que va a haber algo, pero que no sea de muerte. ¿Por qué, hermanos? Porque difícilmente yo me pongo en mi lugar. Con la mente siempre fallo. Y con mis labios fallo. La Biblia dice que si alguno no ofende en palabras, este varón perfecto. Entonces, por eso yo decía, habrá alguien perfecto, o sea, que diga, porque hay gente que después como que no peca. Y yo digo, yo lo admiro, ¿va? Porque, pues, y sí, será. No, pues la Biblia lo demanda, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Sí, yo entiendo. Pero entra en mí la incógnita que digo yo, ¿será verdad? ¿Será verdad? Pues, porque sería de ver la vida que está viviendo para verlo, sí, hermano. Es que Dios, hermano, demanda santidad. Dios demanda santidad. Lo único que sí es que ese es el asunto. La santidad en nuestra propia esfera no es lo que la gente puede decir, que no se peque. Porque el que dice que no peca se engaña a sí mismo. Todos cometemos pecado de una manera o de otra. Pero sí, algunas cosas que son visibles, o sea, bien visibles ante el mundo, deberíamos de quitarlas. Porque el mundo está en la expectativa. Por ejemplo, a mí me mira, y yo, ¿verdad? Que vengo a la iglesia y me mira hablar una gran expresión, va a decir, no, hombre, este se pasó de pecar, este es peor que nosotros. Eso sí. ¿Por qué razón? Porque de toda palabra torpe que el hombre hable, de esa la día. Entonces, hermano, eso es el problema, y eso es un pecado muy, muy visible, y que muchos descarados somos, pues. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo, estamos practicando eso, que es bien visible ante el mundo, y el mundo está en la expectativa. Y la Biblia dice que somos cartas leídas. Entonces, anoche estábamos ahí
y estábamos hablando de una cristianos de fachada, estábamos hablando de eso. Y hablábamos de lo cuando Jesús fue a buscar fruto en la higuera, ¿verdad? Entonces, porque la higuera se miraba, aparentaba que tenía fruto, pero cuando Jesús va, no haya nada, solo hojas. Igual nosotros, en vez de solo bulla, no tenemos frutos. Cuando Jesús se acerca a mí, quiere frutos hallar en mí, ni uno, solo malo. Entonces, ese es el problema. Ahora, con respecto a la elección de la escuela sabática, ¿verdad? Que es lo mismo, eso viene pegando lo mismo. Algunas personas han puesto la analogía del matrimonio para descartar la santa ley de Dios. Y dicen, antes que viniera Cristo, estábamos en la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y ponen capítulo 7, y está hablando del marido, ¿verdad? De la analogía del matrimonio. Y miren cómo son de astutos, le dicen a la gente, pero Cristo ya murió, es el marido, y estamos libres de los 10 mandamientos. Y le están enseñando a través de la Biblia eso. Ahora, quiero decirles que cuando Cristo canceló los decretos, según Colosenses 2:14, canceló los decretos que estaban contra nosotros. ¿Qué era lo que estaba contra nosotros? El pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, cuando Cristo, según San Pablo, en 2 Corintios 11 nos dice que quiere presentarnos a la iglesia, quiere presentársela a Cristo como una mujer pura, virgen. Así quiere presentar como una mujer, una doncella pura para Cristo. Entonces significa que la iglesia es comparada como una mujer. Y que Cristo ahí es comparado como ¿quién? Como un esposo amado para su amante de su iglesia. Entonces significa que cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario, nosotros no pertenecíamos a Dios. Escuchen esto, no pertenecíamos a Dios. Porque quien nos adoptó por su gracia fue Jesucristo. El puente que había de amistad entre Dios y nosotros se había quebrado. Isaías 59 dice, vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. O sea, estaba quebrado realmente lo que unía el cielo con la tierra. Pero Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, entonces nos redimió del pecado. Y eso es lo que Pablo está tomando la analogía del matrimonio. Mientras el marido está vivo, mientras Cristo estaba vivo, estábamos confinados bajo la ley del pecado. Hacíamos lo que el pecado nos decía, nos ordenaba. Pero una vez que reconocemos a Cristo que murió por nosotros, estamos libres de esa ley del pecado. Por otra parte, es bien notorio que en la Biblia, fíjense que hay cosas que se le da personalidad como que se fuera persona. Por ejemplo, dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, dice San Pablo, ¿verdad? Entonces está poniendo al pecado como un rey que está allí. Y mientras usted no ha creído en Cristo, ese rey le dice, mentí. Ese rey le dice, codiciar. Ese rey le dice, transgredir el sábado. Ese rey le dice, comer de todo lo que te venga en gana. Porque es como un rey, se lo está poniendo como un personaje, que le está dictando a usted hacer lo malo. Pero cuando una vez usted reconoce que Cristo murió por usted, dice, el que el Hijo liberare, será verdaderamente libre. Entonces, cuando Cristo, el marido de la iglesia, el esposo de la iglesia, murió, nosotros quedamos libres de la ley del pecado. Libres. Entonces, al venir a estar libres de la ley del pecado, ahora otra vez somos esclavos. Porque San Pablo decía, Pablo, esclavo de Jesucristo. Hoy no somos esclavos. Sí, hermano, somos esclavos de Cristo. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a lo que tú has dicho. Somos esclavos del Señor. Antes servíamos como esclavos al pecado, al rey pecado. Pero ahora le servimos al rey que Dios ha puesto, Jesucristo. A ese le servimos hoy. Entonces somos de otro, ¿ves? Por eso nos redimió, nos recompró. Ahora, ¿y para qué nos compró Jesucristo? ¿Para seguir transgrediendo su ley? No, dice que el pecado es transgresión de la ley, primera de Juan 3:4. Entonces cuando Cristo nos redimió, ¿verdad? Nos perdonó y nos adoptó como hijos de Dios, nos adoptó para que seamos diferentes, para que seamos de Él, para que, como dice 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, el que pecaba, ese se terminó cuando reconoció a Cristo. Ya no está bajo esa ley del pecado, hoy está bajo la ley de Dios. Por eso San Pablo dice, apruebo que la ley es buena. ¿Cuál ley? ¿Ahora de qué ley está hablando? De la ley de Dios.
Y dice, con mi mente le sirvo a la ley de Dios. Entonces, ¿a dónde iba a escribir su ley el Señor en el Nuevo Testamento? Jeremías 31, 2 y 3. Dice, escribiré mi ley en sus entrañas y en su corazón la grabaré. Aquí está la ley de Dios en nuestra mente. Por eso es un nuevo pacto. El antiguo pacto fue grabado como muerte, dice San Pablo, en 2 tablas de piedra. Pero ahora el pacto de vida en Cristo Jesús lo ha grabado en las tablas de carne del corazón. Y observen ustedes que así como las tablas de piedra tenían 2 tablas, nuestro corazón está dividido en 2. Y la Biblia dice, escribiré mi ley en su mente y en su corazón la escribiré. Así que qué bonito que ahora nuestro Dios nos ha facilitado obedecerle. Ahora su Espíritu nos ha puesto su ley en nosotros. De manera que nosotros ahora no podemos decir, es que yo tengo que conocer. No, todos me conocerán porque ha escrito su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y queda en nosotros, ¿verdad? Que conocemos a nuestro Dios y que Cristo ha nacido en nuestro corazón. Ir a compartir también esto que sabemos. No debemos esconder. Dice, nadie tiene una lámpara para ponerla debajo del almud, sino la pone en medio de la casa para que alumbre a todos los que están en la casa. Así que esta mañana pues me alegro mucho, la escuela sabática está muy interesante y estas citas que estamos tocando son pero buenísimas. Y yo digo, Pablo, siendo un hombre cosa seria, dice, pero yo con mi mente guardo la ley de Dios, pero con mi cuerpo voy a la ley del pecado. ¿Saben por qué? Porque mientras estemos en esta naturaleza humana, nadie podrá venir a decirnos, yo no peco. Nadie puede jactarse, nadie. Entonces, ¿por qué nosotros nos ponemos únicamente en los brazos de Jesús? Porque es por su gracia únicamente. Si fuese por lo que nosotros hacemos, les aseguro, ya hubiera sido quemado, yo hubiera sido el primero, dijo Pablo. Sí, porque somos pecadores. Somos pecadores, pero nos ponemos en la bendita gracia de Jesucristo. Y decimos, Señor, yo voy a luchar. ¿Y saben qué va a pasar al final? Dice, en lo poco me fuiste fiel. ¿Por qué no dice Jesús, en lo mucho me has sido fiel y te voy a poner en lo mucho? No, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué lindo que nuestro Dios no nos está diciendo, mire, cumplan todo. Y que cumpla todo le voy a dar mucho. No. Dice, en lo poco me fuiste fiel. Tratemos de ser fieles en lo poco, hermano. Pero eso no da la pauta. Gracias, hermano. ¿Cómo? Eso que está allá no da falta ser liberal. En ninguna manera. Dice la carta primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, estas cosas os escribo. ¿Para qué escribe? Para que no peque. Para que no. ¿Ve? El punto es que todo lo que está escrito no está escrito para que peque. Es para que no pequemos. Pero si alguno hubiere... ¿Cómo? Pecado, Ajá, correcto. ¿Verdad? Entonces, para eso es. Entonces, pero Juan dice, pero si alguno hubiere pecado. Él se quita, ¿verdad? Como quien dice, yo no, si alguno hubiera pecado, pero todos, es obvio que cuando Juan está diciendo, todos hemos pecado, dice Pablo, y estamos destituidos de la gracia de Dios por su misericordia, hermano. Y dice en Malaquías 3:6, yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Y por qué no hemos sido consumidos? Porque Jehová no cambia su amor, su carácter. Gracias, hermano. Bien, va. Voy a leer una parte para que entendamos eso. Dice, ojalá, como quería decir, mientras estábamos en esta carne, ¿va? En esta carne, dice, aunque está hablando yo entiendo aquí que está hablando de alguien de que no tiene, o sea, de que no quiere hacer la voluntad de Dios, va. Que dice aquí, mientras estamos, dice, en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban, dice, en nuestros miembros, llevando fruto, dice, para muerte, según Romanos 7:5. La última parte, dice, de este versículo nos indica que nuestros miembros llevan fruto, dice, oiga, para muerte. Porque el mismo trazo, dice, aludió, dice, responde, porque mientras estamos en la carne, el hombre, dice, alejado de Dios y a su mandamiento, es vulnerable y presa fácil, ¿de qué, hermano? De los deleites del mundo, que son las pasiones pecaminosas que eran por la ley. Es decir, que la ley de Dios es un espejo, el cual, dice, el hombre puede observar las restricciones que Dios establece, dice, en la misma. Cuando el hombre quebranta la ley, entonces lleva fruto, ¿para qué, hermanos? Para muerte. Así es. Oiga bien, la versión, hermano, al día nos ilustra, dice mejor esta parte. Oiga qué bonito.
cuando nuestra naturaleza vieja estaba activa, dice, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros. Nos hacían desear lo que Dios había prohibido a través de la ley. Y producían en nosotros el fruto maligno de la muerte. Ya que bien bonito habla. O sea, cuando nuestra naturaleza vieja, dice, estaba activa, como queriendo decir antes. ¿Vea? Dice, los deseos pecaminosos, o sea, dice que ya no tiene que ver, ¿vea? Actuaban dentro de nosotros y nos hacían desear lo que Dios había prohibido a través de la ley y producía en nosotros el fruto maligno de la muerte. O sea, el efecto de la ley de Dios refleja los mandamientos, los 10, que el hombre precisa identificar, dice, para vida, hermanos, para vida, ¿vea? La ley del pecado dice, en ninguna manera, pero yo, dice Pablo, no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia y la ley no codiciará. También, hermanos, dice, hay una parte aquí, de la versión, sí, al día más y más, dice, otra parte. La ley no es pecado, dice, pero fue la ley la que me enseñó que en mí había pecado. ¿Entiendes esa parte, hermano? Dice, la ley no es pecado, pero fue la ley la que me enseñó que en mí, ¿qué más? Había, o sea, el espejo, como decimos, ¿verdad? Lo dice Santiago. Jamás me habría dado cuenta del pecado que había en mi corazón, ni de todos los deseos perversos que encerraba. Si la ley no me hubiera dicho, no darás albergue en tu corazón a los deseos impuros. Y así es esta versión, ¿verdad? Pero ¿se entiende mejor o no? A los deseos, o sea, malos deseos, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos. Dice, siempre volviendo, hermanos, al texto de Romanos 8:2, dice, la ley del Espíritu, hermanos, esta ley, dice, del Espíritu de vida es el poder regulador, oiga bien, y activador del Espíritu Santo que opera en el corazón del creyente. El Espíritu Santo, dice, entra en el pecador para vivir en él y lo libera, o sea, lo libra del poder del pecado. ¿O no es así, hermano? Todos somos pecadores, pero cuando entra el Espíritu Santo, lo libera, dice aquí, lo libra del poder del pecado, según Romanos 7:23. La ley del Espíritu va obrando en él recién convertido, a medida, dice, que se compromete a obedecer al Espíritu Santo. O sea, encuentra un nuevo poder que obra en él, un poder que le permite vencer al pecado. La ley del pecado y de la muerte es el poder dominante que atrapa, oiga bien, que atrapa a las personas en la esclavitud del pecado y las reduce, hermano, a la miseria. O sea, vuelve de nuevo, hermano, a recordarlo, ¿verdad? Las cosas que hacemos estarán bien delante de Dios, o hay que rectificar nuestra vida. Hay algunas cosas que no están bien, porque si dice redimiendo el tiempo, ¿qué quiere decir, hermanos? Que hay que ocuparlos en las cosas de Dios, hermano, en las cosas del Espíritu. Porque aquí dice que el Espíritu es un libertador, no para que estemos otra vez esclavizados al pecado, porque si fuimos libertados, hermanos, porque la misma Escritura dice que, dice ahí en Juan 8, hermanos, de que el que es esclavo, dice, o sea, bien sea para el pecado, dice, o bien sea para el Señor, o sea, es esclavo al que le sirve, ¿verdad? Bien sea para el Señor, o para qué, hermano, Para el pecado. o para el pecado. No, el pecado.
Pablo, hermanos, señala que el siervo de Dios, hermanos, una vez regenerado, ha muerto a la ley. Y entonces, hermano, ahí como dice el hermano, ahí está. ¿Hasta cuándo, dijo el profeta Elías, claudicaréis entre dos pensamientos? Pero cuando habla de la ley ha muerto a la ley, no está hablando de la ley que le hace reconocer el pecado, sino que la ley del pecado. Es que hermano, Vaya, vaya, fíjate hermano que hay una parte allí que dice que, o sea, la ley de Dios señala el pecado, pero el pecado, hermanos, se aprovecha, dice, de la ley de Dios que le está diciendo al pecador, sos pecador. O sea, ahí se enseñorea, se ensancha. ¿Se acuerda cuando dice que le dijo Jehová Dios a Caín, si bien hicieres? Hay una versión que dice, pero el pecado te acecha detrás de la puerta como una fiera, como una bestia. ¿Entiende? Entonces, ¿qué quiere decir? Que entramos a lo mismo, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Hermano, ¿sabemos nosotros o no? Mi hermano dice que la ley de nuestro Dios ahora está en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, Dios no quiere nada obligado ahora, hermano. ¿Por qué? Porque si no entramos al mismo error del pueblo de Israel, que ellos dice allá en 1 Corintios 1:22, dice que los judíos piden señales, más los griegos piden sabiduría. Entonces, desciende de esa cruz y así creeremos que tú eres el Hijo de Dios. Y aún aquel dice, bueno, si a otros libraste y a ti no te puedes librar. Entonces, no, hermano. Hoy, hermanos, está en nuestra mente, en mi mente sirvo, dice la ley de Dios, y con este cuerpo a la ley del pecado. Entonces, hermanos, pero Pablo, ahí hay que decir, cuando él dijo miserable, ¿quién me librará? Pero él pone a alguien, no se queda ahí. Doy gracias que Dios ha enviado a su Hijo, que en Él todo lo puede en Cristo. Entonces se puede, hermano. Lo único que dejemos de dejarlo guiar, como esa palomita, ¿verdad?, que anda en el aire, que pone el ejemplo ahí, ¿verdad?, que abrió sus alas y el Espíritu lo guía. No como la piedra que se tiró y se vino para abajo, hermano, porque vamos en contienda con el Espíritu de nuestro Dios. Hermanos, o sea, eso es morir al pecado, hermano. Morir al pecado en Cristo Jesús. Bueno, vamos a ver, hermanos, aquí en Romanos 6, está una parte de esa, hermano. Vamos a ver, dice. Dice. Ajá. ¿Qué pues, dice, iremos? ¿Qué pues diremos? No. Sí va. Perseveraremos, dice, en el pecado para que la gracia abunde, como que dice, ya nos salvó Cristo, pero pues vamos de nuevo a lo mismo. Toda la gracia. Ajá. Y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún? La obligación es, hermanos, que si fuimos sumergidos en esas aguas bautismales, ¿verdad?, todavía nuestra hermana Gloria, nuestro hermano Doño tienen ese privilegio todavía. ¿Por qué? Hermana, tienen el privilegio todavía. ¿Por qué? Porque cuando invocan el nombre de Jesús, borrón y cuenta nueva, y de ahí para allá ponerse al día. Y en cambio nosotros posiblemente vaya a haber una mancha, ¿verdad? ¿Cuál privilegio? Pues sí, hermano, es que no estamos bautizados. La vez pasada hablamos eso. Ahí hay una cosita que tengo que interpretar y analizar. Vaya, está bien, hermano. Gracias, hermano. Pero yo oí de sus palabras la vez pasada que hablamos de ese punto y usted lo aceptó, ¿va? Entonces, sí. Pero tal vez ya se lo olvidó. Lo que sí, hermanos, eso sería otra cosa. Quizás sí, no por eso, pero hermanos lo va a lograr entender más después, lo que le estamos diciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, porque aquí está hablando, hermanos, dice de la muerte, ¿verdad? Dice de la muerte del creyente que representa el bautismo. Dice, vamos a ver, aquí mismo dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? Dice, en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte y por el bautismo a fin
de que como Cristo resucitó, dice, los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, dice, ahí está, hermano. Y pues hay una alabanza que dice, adelante la orden del Señor. Y es que la verdad que la ley de Dios es como dice, mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, siempre hay algo que lo rige. Dice que ya no sirvamos al régimen viejo de la letra, sino al régimen del espíritu. Entonces, hermanos, ya dijimos nosotros que un régimen es algo que controla. Si nosotros no lo dejamos controlar o regular, como dice aquí, que lo controla, lo atrapa, dice ahí, lo atrapa. Entonces, y como dice en otro texto, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo de Dios. 6:16 de Romanos. Romanos, 6:16 de Romanos, aquí está, ¿ves? Sí, dice, ¿ves? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, dice, como esclavos para obedecerle, dice, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado, ¿para qué dice, hermano? Para muerte, o sea de la obediencia para la justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, dice, y libertados del pecado, dice, viniste, dice, a ser siervos. O sea que hoy volvemos a ser esclavos, como decía, esclavos del pecado o esclavos de la justicia, que es en Cristo Jesús. Hermanos, yo tomo mi parte y hablar de leyes, ¿verdad? Yo no soy abogado, pero Pablo sabía bastante, porque hablar de leyes está algo complicado, porque la misma escuela, hermanos, nos dice, hermanos, que dice, tened, dice, entendido, dice, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, hermanos. Dice que Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todo. ¿Para qué, hermanos? Para que nadie, Dios no quiere que nadie se pierda, o que no los perdamos nosotros. Dice, como también nuestro hermano, dice, nuestro amado hermano Pablo, según dice la sabiduría, dice, que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, dice, hablando en ellas, dice, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea, nosotros pues nos cuesta. Imagínense, el apóstol Pedro está diciendo que algunas que no les entiendo, que eso da a entender, difícil de entender. Las cuales los indoctos, hermanos, los indoctos está hablando de alguien que no está bien doctrinado, ¿ya? Está falto de instrucción. Ese es un indocto, ¿verdad? Un indocto. Un inconstante, hermano, es aquel, hermanos, que no es estable. No es estable, ¿verdad? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Decía yo, entre dos pensamientos. O sea, no es estable. Es falto, es inconstable. También dice, ni permanente, que cambia, dice, con demasiada, dice, facilidad. Cambia con demasiada facilidad, dice, sus pensamientos o opiniones. Es lo mismo, pensamiento, opinión. Este es un inconstante, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, que dice, hermano, que tuercen para su propia, lo mismo que está diciendo el hermano acá, ¿verdad? Que estas personas, pues si Cristo vino, Él es el esposo, y entonces ya no estamos sujetos a esta ley de los 10 mandamientos. Pero ellos mismos, hermanos, a veces citan hasta Éxodo 20, y yo me he fijado en unas predicaciones que o están hablando de un mandamiento de la ley de Dios, o sea, solo como dice en parte, ¿verdad? Como quien dice, esto me lo favorece a nosotros, pero esto no. Y entonces, y la misma escritura dice que Santiago, que cualquiera que quisiera obedecer todos los mandamientos, pero en un punto ofendiere uno, entonces está hablando que
siempre el pacto, hermano, fue bajo ese mismo testamento. Por eso dice un nuevo, ¿verdad? Con nosotros no, hermano, porque nosotros nunca ha habido. Entonces no podemos decir nosotros nuevos porque nunca ha habido uno. Entonces tiene que ser ¿con quién? Con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. Entonces la ley está en la mente y en el corazón. El pueblo de Israel hasta hoy en día, hermanos, quizás son más celosos en algunas partes que quizás nosotros, porque hoy en día, hermanos, imagínense, allá a las 6 de la tarde, todo, dice hasta gente que va de aquí ¿cómo es? A pasear, hermanos. Ellos mismos vienen diciendo de que la diferencia de ellos es que el domingo es el primer día de la semana, el domingo están trabajando todos. Cuando aquí, hermanos, cerrado algunos lugares. La gente que le entrega el dinero abre, pero la mayoría de locales, hermanos, cerrados, paralizados. Allá no, hermano. A las 6 de la tarde es el día viernes, todo. Entonces, siento yo como que eso abona porque el mismo gobierno está regulando eso, hermano. Y el cambio aquí, bueno, pero a veces ni nosotros mismos, a veces es parte de uno mismo que ya también va, porque si nosotros no ponemos de nuestro empeño, difícilmente vamos a obedecer eso. Hermanos, hay alguna otra participación, porque yo creo que el tiempo, hermanos, sí, ya van las 11. Este tema está bastante de qué hablar, hermanos, pero que lo quede claro, hermanos, es que la ley del pecado es el mismo pecado que encierra, hermanos, al ser humano para condenación, para muerte. O sea, el pecado utiliza la ley de Dios para condenarnos, pues, para que entendamos más fácil. ¿Entiendes esa parte? Entonces, si aprovecha, o sea, la ley dice que no debes de hacer esto. Entonces, se toma ocasión y dice, condenado. Ajá. Así que, pongámonos en pie, hermanos, y vamos si no hay otra participación. ¿Estamos bien, hermanos? Si hay algo otro que ha quedado por ahí, que bueno, ahí están, hermanos, también va. Vamos a ver la conclusión, hermanos, dice, pongámoslos en pie. Ya tocamos varias partes de la escuela, ¿verdad? A través, dice, del acto puro y sublime, dice, nuestro Señor Jesucristo, hemos sido, dice, libertados de la ley del pecado y de la muerte. Ahora bien, en Cristo Jesús perseveraremos, dice, en el pecado para que la gracia abunde. ¿Una pregunta? De ninguna manera. Paz, hermanos.